Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Las Fuerzas Armadas emitieron una aclaración institucional para precisar sus lineamientos sobre acreditación de medios y el manejo de la información oficial. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre esta disposición militar, si restringe o no el trabajo de la prensa. Al menos así parece, los documentos así rezan, y esto a raíz de un reportaje, una denuncia que publicara nuestro colega y amigo Paul Romero de Ecoavisa, en donde se hacía la precisión precisamente de este tipo de llamados lineamientos institucionales para las coberturas periodísticas. Ha salido ya, como hemos dado lectura, una aclaración, pero como dicen, no aclares que oscureces. Mauricio, bienvenido. Fausto, buenas tardes o noches. Un saludo a la audiencia de FM Mundo. Y no puedo sino reírme porque creo que un entrañable amigo, Bonil, ha puesto textualmente en sus redes sociales lo que significa el comunicado de aclaración del Comando Conjunto. Dice, y voy a leerlo textualmente: ante la difusión de documentación oficial sin autorización, queremos aclarar que oficialmente no reconocemos lo que extraoficialmente ordena ese documento oficial filtrado sin autorización oficial. Oficialmente respetamos la libertad de prensa, extraoficialmente diremos de quién. No puede haber un resumen mejor del comunicado emitido por el Comando Conjunto frente a esta filtración de documentación, sí, que lo que establece en definitiva es censura al trabajo periodístico. Dicho con todas sus letras. Y punto. No hay vuelta que darle, no hay término que adornar. Si tú tienes a una institución pública que hasta te establece una matriz de puntuaciones para determinar si estás de su lado o del otro lado, y si eres de los suyos recibes información, pero si eres de los otros te está negada. Y si estás de ese lado entras, y si no te quedas afuera. Censura, punto. No hay vuelta que darle al término. Ahora bien, y hemos visto también esta llamada o mal llamada aclaración institucional, que no hace sino ratificar que en efecto el documento publicado existe. El documento era un documento interno, más allá de la filtración o no. Las filtraciones existen. Yo creo que, y periodísticamente hablando, por fortuna existen desde hace muchos años, y esto ha permitido precisamente mostrar la verdadera cara de quienes están al frente de las instituciones. Pero mira, Fausto, no es lo importante la filtración. Lo importante es saber que aún hay personas en instituciones de este tipo dispuestas a defender los derechos y libertades fundamentales a costa de su propia integridad. Porque yo no tengo la menor duda que frente a esta filtración ya habrán activado procedimientos internos para determinar, establecer dónde ocurrió el tema, que ha traído en este caso una cola, ¿no? Ya sabemos lo que incluso podría pasar con, si se da, el responsable de la filtración. Creo que quienes estamos del lado de la garantía de la libertad de expresión y la libertad de prensa tenemos que reconocer, sin saber quién es, no necesitamos tener su nombre, a quien facilitó este documento, a Paul Romero, y nos ha permitido conocer la forma en la que una institución importante maneja el flujo de información pública e información de interés público. Documento y que supone una alerta gigante para quienes hacemos periodismo, y una alerta para la ciudadanía en general, para saber cómo están filtrando ese tipo de información. Y ahora sí me refiero a filtrar información, porque ellos, la intención, según el documento, es únicamente que salga lo que ellos quieren informar, de la forma que quieren informar, y no lo que realmente está ocurriendo. Y la ciudadanía lo que requiere conocer es la información, no lo que la institución quiere decir. Utilicen los canales de comunicación oficial para emitir sus boletines, como lo han venido haciendo. Pero el acceso a una rueda de prensa, la garantía del derecho de acceso a la información pública, la posibilidad de que uno pueda entrevistar, en este caso, a una autoridad del alto mando, no puede ni debe estar sujeta ni a la línea editorial del medio, ni a un criterio tan subjetivo como esto le vamos a permitir al que habla bien de nosotros y no al que hace quedar mal a la institución. ¿Quién determina qué es hablar bien o hacer quedar mal a una institución? Por supuesto, no faltan comedidos en redes sociales
que aplauden y claro dicen que las honrosas y gloriosas Fuerzas Armadas no pueden ser mancilladas, y claro que coincidimos, pero en la misma máxima que mucha gente menciona, el que nada debe, nada teme, y el periodismo lo que hace en estos casos es su trabajo: investigar cuando corresponde, informar cuando corresponde, contrastar y verificar la información para ponerla a disposición de su beneficiario final, que es el ciudadano. ¿Dónde queda sino el escrutinio público del cual deben ser objeto todos los funcionarios, todas las instituciones del Estado? A algunos incomoda el control social y el escrutinio público. No es el primer caso, probablemente sí sea en el que un documento oficial determina lineamientos y, como digo, hasta una matriz de calificación. Pero no ocurre lo mismo cuando un director de comunicación de un ministerio o una secretaría expulsa de los chats oficiales a periodistas por hacer preguntas incómodas, por exigir estar en una rueda de prensa. Es exactamente lo mismo, son formas de censura. El gran perjudicado es el ciudadano, porque probablemente el periodista encontrará la forma de informar. Ustedes, que están muy comprometidos con su labor y con los procesos rigurosos que se siguen para llegar a nosotros con esa información y esos datos, encontrarán la forma. Pero si no, los perjudicados somos nosotros. ¿Qué línea se ha sobrepasado con estos documentos internos? Porque no falta quien, de una forma bastante desubicada, se ha pronunciado en el sentido de que las instituciones tienen sus lineamientos, y eso está bien, que las instituciones saben a quién invitan, a quién no, a quién dejan pasar, a quién no, a quién le da información y a quién no, y eso ha ocurrido siempre y que pues más o menos tenemos que aguantarlo. Pues entonces siempre ha habido censura. Y no quiere decir que porque siempre ha habido censura tenemos que permitir que la cosa siga pasando. ¿Cómo puede ser posible, y tengo en mis manos el documento, que tengamos un anexo a matriz de evaluación de medios de comunicación, cuyo objetivo es contar con una herramienta técnica, que permite evaluar, clasificar y decidir la acreditación de medios de comunicación para eventos institucionales de las Fuerzas Armadas? Y ahí ya me preocupa el tono y la terminología. Un poco decidir y te de diga, mira, esto es lo gracioso, ¿no? Primer criterio de evaluación: línea editorial. Línea editorial. Descripción técnica: coherencia del medio con valores, entre otros, institucionales. 25% de ponderación sobre 100. Segundo, tratamiento informativo histórico. Descripción técnica: análisis de coberturas pasadas sobre Fuerzas Armadas calificadas como neutral, positivo o negativo. 20% de ponderación. Rigor informativo. Aquí sí vamos a estar de acuerdo, porque dice uso de fuentes verificadas, contraste de información, ausencia de desinformación. Eso es periodismo, ¿no? Básicamente. En eso sí vamos a estar de acuerdo. Pero de ahí, impacto y alcance, influencia del medio en la opinión pública, audiencia, cobertura y geografía. ¿Qué van a hacer? ¿A privilegiar a medios nacionales perjudicando a los locales? Y así una cantidad de criterios en los que además la clasificación resultante, porque así las llaman, sobre un puntaje de 100, de 80 a 100, medio apto o medio afín. ¿Y afín a quién y apto para quién? Afín parecería ser a los valores institucionales. Esto no puede permitirse, no solo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en ninguna institución, Fausto. Y esta vez hablamos de las Fuerzas Armadas y, de acuerdo a la lectura de este documento, ¿quién determina la línea editorial, esta coherencia? ¿Quién determina el pasado? Es decir, el histórico de quien haya hecho las coberturas, porque será muy, al parecer, de quien esté ese momento al frente. Probablemente el que determine es el que haya hecho este informe, el que haya firmado como, sin nombre de responsabilidad, por supuesto, Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto. ¿Estará en manos de ellos la evaluación? Probablemente sí. Y eso es algo que preocupa, porque quiere decir que el libre flujo de información pública y de interés público termina estando en manos de una persona, ¿no? ¿Con o sin documento que nos garantiza que esto no esté, creo yo que sí, delineándose en otras instituciones del Estado
insisto, con o sin documento interno, con o sin lineamientos que hayan sido escritos y firmados por alguien, pero que esto esté realmente ocurriendo. Bueno, esto se ha llegado a conocer, pero no quiere decir que no pase en otros espacios. ¿No ocurrió también con las ruedas de prensa en Carondelet y la vocera presidencial? Con periodistas como Enrique Alcíbar, porque molestaba mucho y después pusieron el pretexto de que había violado ciertos perímetros de seguridad, algo que nunca fue comprobado. ¿No ha sucedido lo mismo en chats de medios de comunicación, donde el Ministerio X se siente incómodo con tu presencia o con la nota que publicaste y primero te recrimina y después te expulsa del chat? Que se utiliza además, ojo, como canal oficial de información de la institución. O como el chat del SNAI, donde estamos gran cantidad de periodistas, y ahí, bueno, el silencio es la norma. Censura. De nuevo, hay que decir las cosas como son. Todo cae a la censura. Fausto, son formas de censura. Y el gran perjudicado de una acción como esta es el ciudadano común. Porque nosotros deberíamos tener libertad absoluta de escoger con nuestra inteligencia y nuestra capacidad a través de qué medios de comunicación nos informamos. ¿Qué vemos, qué leemos, qué escuchamos? No estar condicionados a, si por ejemplo queremos datos de seguridad que maneje el comando conjunto, únicamente ver quizá alguno de los medios pautados desde ciertas instituciones públicas, porque sabremos además que esa información no es totalmente objetiva, ni cumple con esos preceptos de rigor periodístico que la propia matriz califica dentro de sus cosas. A propósito de estos parámetros y de este documento que con gran acierto, con gran elocuencia lo ha publicado Paul Romero de Coavisa, ¿se está entonces o estamos frente a la institucionalización de la censura? Mira, estamos frente a la normalización de la censura. Porque si no estuviera normalizada, la protesta frente a este tipo de acciones sería masiva. Y de nuevo, ha sido realmente preocupante ver que no solo ciudadanos comunes, sino líderes de opinión. Y por ahí alguno que otro periodista. Y por ahí algunos periodistas justificando y aceptando la censura institucional. Entonces, normalizar este tipo de prácticas es lo que más nos debería preocupar, porque mira, así se normalizó la corrupción. Así se ha normalizado la impunidad. ¿Vamos también a permitir que se normalice la censura? ¿Cómo ponemos un freno? Yo creo que lo primero, y un agradecimiento público a Paul Romero por haber hecho lo que hizo, dar a conocer al país de este tema. Un agradecimiento a quien haya estado detrás de la filtración por estarse jugando su espacio en una institución a partir de la convicción en derechos y valores, pero lo principal es lo que estamos haciendo. Levantando la voz, denunciando con el nombre que corresponde una acción de este tipo y, por supuesto, más allá de comunicados explicativos, activando los mecanismos que correspondan para echar abajo esta clara disposición que viola derechos, viola la Constitución, viola los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Mauricio, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto, Fausto. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre la disposición militar. Se restringió, ¿no?, el trabajo de la prensa. Esto ha sido llamado con el nombre que corresponde, censura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.